Para continuar con nuestra sesión, vamos con la teoría psicoanalítica, en la cual tenemos a dos autores importantes. El primero que vamos a checar es el señor Sigmund Freud, el cual nos marca un aporte sumamente importante, ¿no? Bueno, vamos a manejar primeramente los antecedentes de esta teoría, y en esta teoría psicoanalítica se han marcado conceptos básicos y de manera definitoria sobre la conducta humana, ¿no? Consiste en poder reconocer y poder interpretar los impulsos, ya sea de manera inconsciente, sobre todo, y sus defensas que se tienen contra estos. Bueno, Sigmund Freud, en muchos de sus casos, se interesaba en este análisis de la compleja estructura del individuo, y este refería a sus grandes vicisitudes vinculadas a una estructura familiar, ¿no? El famoso complejo de Edipo. La familia cuenta mucho para el avance o el retroceso del paciente. En este caso, es quien da el origen a la personalidad y por ende a su desarrollo. Bueno, en la perspectiva de este psicoanalista, nos marca una teoría psicosexual. Maneja un principio, que la conducta está controlada por los poderosos impulsos de manera inconsciente. Maneja tres instancias de la personalidad: ello, el yo y el superyo. Ahorita las vamos a analizar un poquito. El recién nacido busca de manera inconsciente una gratificación inmediata, y eso es el ello. Ajá. Durante su primer año encuentra una manera para esa gratificación, y que es prácticamente el yo, y de los 5 a los 6 años desarrolla la conciencia, y esto es lo que debería ser el super yo. Entonces esto va de acuerdo a una etapa de temporalidad, de edad, y ahí lo marca, ¿no? El ello entonces es esa reserva que puede darse incluso de manera agresiva y que va guiada por un principio de placer. Busca una satisfacción inmediata de sus instintos, esto sea o no permitido. En el caso del yo, es la parte del ello que está en contacto con esta realidad, ¿sale? Y el yo intenta canalizar ese fuerte impulso y poder satisfacer sus necesidades. Le toca tener una amortización de dos cosas. ¿De qué? Del impulso anárquico, del ello, y con las normas morales de la sociedad. Una cuestión muy compleja. El yo controla las funciones del pensamiento y de la memoria, posterga esta situación de satisfacción, las exigencias del ello, y de acuerdo con las posibles y reales, va a manejar por una situación de placer, de sustentar ese placer bajo su principio de la realidad. El super yo va a estar formado por esa asimilación de esos patrones morales que van a regir nuestra sociedad, y que, bueno, el niño va a recibir tanto en la familia, pero también en la parte ya de instrucción escolar. Se le puede considerar prácticamente como la conciencia moral, porque en este sentido va a aprobar o va a rechazar los actos, los impulsos o sus pensamientos. Bueno, en este desarrollo psicosexual marca diversas etapas. La etapa oral, que prácticamente es del nacimiento a los 18 meses, y donde su punto de placer es la boca. Es decir, todo lo lleva a chupar, a morder, es prácticamente donde se da toda su gama de conocimientos. Seguimos a la siguiente, que es de los 18 meses a los 3 años, y donde su foco de placer es el ano. Prácticamente está en expulsar y retener. Expulsar y retener es prácticamente la satisfacción que le da, y esa es la etapa anal. En la etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años, su foco de placer es prácticamente sus genitales. Se los toca constantemente, se realiza la cuestión de masturbación, y donde está marcado también la cuestión del complejo de Edipo. Posteriormente viene la etapa de latencia, que es de los 6 años a la pubertad. Marca una pulsión sexual, y esta se ve reprimida y sublimada para dar paso a un aprendizaje y a lo que es el desarrollo social. Y finalmente viene la etapa genital, que es de la pubertad a la muerte, prácticamente a donde termina la existencia del ser humano, y donde se da un resurgimiento de la pulsión sexual, y esta está dirigida a prácticamente a las relaciones coitales
de manera heterosexual. ¿Okay? Entonces, aquí lo tenemos, por ejemplo, a manera de escalonamiento, estas etapas, cómo se van dando en cuanto a su nombre y a su temporalidad en cuanto a años. Esta etapa oral vamos a dar un poquito de mayor profundidad. Su boca, dijimos, es su principal punto de placer. Se manifiesta en esa succión, en esa masticación. El hecho de mamar en la cuestión del pecho de su respectiva madre, bueno, va a representar entonces esa fuente de goce, ¿no? ¿Qué pasa si no desarrollamos adecuadamente esta etapa? Bueno, estos deseos orales estarán presentes durante toda su vida y bueno, se van a manifestar en una situación posterior como comer, fumar, chupar o besar, ser hasta cierto punto agresivo o egoísta, y vamos a tener una situación de no tolerancia a la frustración. Esta actitud pasiva de resistencia a esta competitividad, y bueno, podremos tener determinados miedos a afrontar la vida. Es lo que va marcando este señor Freud en cuanto a sus etapas. La etapa anal, bueno, marcamos nuevamente que da de 1 a 3 años, y ese es su punto de placer y se manifiesta en una retención y expulsión. Sienten placer cuando están en ese proceso de defecación y le dan un valor afectivo a ese excremento, ¿no? Incluso llegan a tender a jugar con el excremento y aprenden sobre todo en esta etapa de controlar su esfínter, ¿no? ¿Qué pasa igual si no lo desarrollamos adecuadamente? Bueno, se pueden generar estos componentes masoquistas, ser sádicos, estas conductas destructivas. Se dan los juegos violentos, el desaseo. En la sexualidad adulta, estas, bueno, van a tener un carácter así medio patológico, medios perversos. En la cuestión de la sexualidad, pueden darse ser un potencialmente violador sexual, o encaminarse también a una homosexualidad pasiva, a una situación de incluso el suicidio, una terquedad, una avaricia, etcétera, ¿no? Es parte de lo que maneja este autor si es que no se desarrolla esta etapa de manera adecuada. La etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años, y que bueno, es el placer en esa manipulación de su pene o de su clítoris, según sea el sexo. Esa curiosidad por las fantasías, por esa diferenciación sexual, se va a quedar muy marcada, ¿no? Aparece en algunas situaciones la primera experiencia de enamoramiento de ese progenitor del sexo, en este caso el niño de la mamá, la hija del papá, etcétera, ¿no? Y se inscribe en esta parte este complejo de Edipo y del complejo de Electra. ¿Qué pasa si no se desarrolla esta etapa? Bueno, esos traumas en esta etapa nos van a generar trastornos sexuales, trastornos de personalidad, de carácter, una tendencia hacia el lesbianismo u homosexualismo, y una agresividad o sumisión en este caso, según sea el caso. Los dos polos, ¿no? Pueden ser agresivos, pueden ser muy sumisos en este aspecto. De los 6 a los 11 años, la etapa de latencia, y el juego nos va a ayudar a descargar la situación de los problemas emocionales que tenemos, y lo vemos como una vía de escaparate, ¿no? Se van a calmar estas tormentas emocionales y con ello se va a aplacar el yo, ¿no? Se refuerza ese super yo y se actúa con más severidad. Se va a llegar a un perfeccionamiento y a una organización de estas estructuras del yo y su buena realización, y bueno, va a depender también de manera fundamental de esa armonía psicosexual que se tenga entre los progenitores, ¿no? Aquí es donde nos pega mucho el cómo se llevan los padres, que impacta demasiado en la personalidad de los hijos. ¿Qué pasa igual si no hay un desarrollo adecuado en esta etapa? Bueno, hay una limitación en la creatividad, la seguridad, por ahí la socialización no son muy buenas en este aspecto, ¿no? Son sus repercusiones de esta etapa. La etapa genital, que se da a partir de la pubertad, bueno, es donde ya tenemos en pleno la situación del desarrollo de nuestros órganos sexuales. La máxima excitación placentera, bueno, se va a concentrar precisamente en esta parte de nuestro cuerpo, y su meta principal es precisamente buscar ese placer mediante el coito, ¿no? El niño se va a transformar en varón, la niña en mujer, y bueno, es donde hay una definición o placer solo o incluso con la otra persona de otro sexo, ¿no? ¿Qué pasa si no se desarrolla en esta etapa? Va a existir traumas y frustraciones
que se pueden generar en una neurosis sexual, por ejemplo. Se va a tener una obsesión o carencia de este deseo sexual. Puede ser una ninfomanía, una satiriasis, una disfunción sexual, ¿no? Una gama de circunstancias. Que bueno, todo esto puede ser encaminado también por grandes fuentes de estrés, de angustia, etcétera, ¿no? Como pueden ver, cada una de las etapas tiene sus respectivas repercusiones. De acuerdo a los estudios de este psicólogo importante, nos marca cuáles pueden ser los orígenes de lo que estemos pasando en la actualidad. ¿Qué es lo que tenemos como mecanismo de defensa? Bueno, nos marca un punto de negación, que es prácticamente bloquear esos eventos externos de nuestra conciencia. La represión, que es prácticamente la imposibilidad de recordar esas situaciones de que fueron un evento estresante. La intelectualización, que es prácticamente separar esas emociones de un evento o de un recuerdo a algo que fue doloroso o estresante para nosotros, ¿no? El desplazamiento es redireccionar ese impulso hacia un objeto menos amenazante y con ello tengamos menos repercusión. La proyección, esa tendencia a ver en los demás esos deseos, esas características para que las nuestras sean inaceptables, ¿no? Una formación reactiva, que es el cambio o impulsión inaceptable por lo contrario. Y así podemos llegar hasta la regresión, por ejemplo, que es retornar a comportamientos infantiles o primitivos al enfrentarnos con el estrés, o llegar a la sublimación también, que es esa transformación de un impulso para convertirlo en algo aceptable, en algo deseado e incluso puede ser admirado, ¿no? Y llegamos con el segundo autor, que es Erik Erikson. Él nos marca una teoría psicosocial que tiene su principio fundamental, que es la personalidad va a estar influenciada por la sociedad y se va a desarrollar a partir de una serie de crisis, ¿no? Él maneja dos etapas, prácticamente varias etapas, confianza y la desconfianza, ¿no? Que es del nacimiento a los 18 meses y que aquí la virtud que se tiene es la esperanza. La autonomía cuanto a la vergüenza y duda, que es de los 18 meses a los 3 años y su principal virtud es la voluntad. La iniciativa contra la culpa, que es de los 3 a los 6 años y su virtud va a ser el propósito. En cuanto a la etapa de la industria contra la inferioridad, desde los 6 a los 12 años y su virtud va a ser la habilidad. La identidad contra la confusión de identidad, que es de los 12 años a la adultez temprana, su principal virtud va a ser la fidelidad. La siguiente etapa es de la intimidad contra el aislamiento y ese da en la adultez temprana y su virtud va a ser el amor. La generatividad contra el estacionamiento, que se da ya en la adultez media y su principal virtud es el cuidado. Y finalmente la integridad contra la desesperación, que es la adultez tardía y su principal virtud es la sabiduría. ¿Qué implica esta situación de las teorías en la parte de la educación? Bueno, esta teoría psicosocial de Erikson va a tener implicaciones educativas en las siguientes áreas, ¿no? ¿Como cuáles? El diseño curricular, diseño de planes diarios, el ser disciplinado, el tener una enseñanza rígida, por ahí la orientación, incluso el apoyo, ¿no? ¿Cómo deben ser los maestros? Bueno, deben de ofrecer al estudiante experiencias educativas para que estos ayuden a resolver sus problemas, a desarrollar su autonomía y obra a la toma de decisiones. Se le debe de ofrecer un apoyo, una ayuda especial en algunas áreas de manera muy específicas, que es la disciplina, el autocontrol, las conductas, los estados emocionales, esos problemitas que pudiesen tener de identidad para poder llegar a una solución de problemas, poder adaptarnos, una aceptación, la aplicación de los valores, cómo expresarnos de manera oral, de manera eficiente, y el aprendizaje en términos generales, el lenguaje, ¿no? Este desarrollo pleno entonces en todas estas áreas va a poder ayudar a los estudiantes a lograr esa autonomía y esa autoestima saludable. Bueno, esta es parte de las teorías. Luego entonces lo que resta es realizar la lectura de un documento que les voy a enviar para poder hacer el trabajo correspondiente que será en la plataforma. Ok, chicos, bueno, pues esto es la sesión del día de hoy para que ustedes lo puedan tomar en cuenta y lo podamos manejar en la siguiente sesión de acuerdo a los respectivos productos que tengamos en este caso. Bueno, esto es lo que tenemos para ustedes, chicos.
descansen, sigan trabajando en las actividades que